En 1971, una humilde familia de España comenzó a ser visitada por apariciones en forma de caras. Las caras, materializadas en manchas sobre el suelo de su cocina, parecían moverse, desaparecer y reaparecer a placer sin explicación alguna. El increíble suceso se hizo destino turístico, y con ellas llegaron los creyentes y los escépticos a defender o atacar a la dueña de la casa. Esta es la historia de las caras de Belmes. Estás escuchando Señales Podcast. Buenas noches y gracias por acompañarnos en otro viernes misterioso de Señales Podcast. Síganos en Instagram como Señales Podcast. Ahí encontrarán links directos al Instagram de Pepe, que es pepe.perez.s. Y pueden encontrar el mío, oscar.cenales. El día de ayer comenzamos con una nueva sección en Señales Podcast de mini historias, para esas historias que no tienen lo suficiente para hacer un episodio completo, y alguno de nosotros se va a dedicar a contar esas historias en unos 5 o 8 minutos. El primero ya está en todas las plataformas: Spotify, iTunes, YouTube, y comenzamos a subirlos también a Facebook para que los puedan compartir. Y tenemos una cuenta de TikTok también, Señales Podcast, donde ponemos una versión muy resumida, y vamos a estar subiendo otros videos. Y también nos podrán ver haciendo algunas cosas graciosas. Pronto. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube, Señales Podcast. Suscríbanse, activen la campanita para cada vez que haya un nuevo episodio y no olviden darle like a cada episodio. También compártanlo con sus amigos porque eso nos sirve bastante. Y por último, recuerden que siguen en venta las playeras y las sudaderas de Señales Podcast. Métanse a señalespodcast.com/mercancía y ahí encuentran todos los links para cada país. Y recuerden que pueden suscribirse a Patreon de Señales Podcast. Lo pueden encontrar también en la página de señalespodcast.com y les agradecemos por todo su apoyo. Pero ahora, Pepe, vamos con un episodio que yo ya tenía ganas que saliera y por fin se dio. Las caras de Belmes. El 23 de agosto de 1971, en la localidad de Belmes de la Moraleda, en España, María Gómez Cámara limpiaba su cocina cuando notó una extraña mancha con forma de cara en el suelo. Intentó limpiarla, pero la curiosa mancha no podía borrarse con nada. Su esposo Juan y su hijo Miguel entonces usaron un pico para remover el pedazo de concreto. Lo aventaron al patio de la casa y pusieron una nueva capa de cemento fresco en el lugar. Pero una semana después, en el mismo lugar, salió otra cara de forma femenina, además rodeada de diferentes caras pequeñas, de niños, con expresiones de horror, que fueron desapareciendo poco a poco, excepto la de la mujer. María pensó que simplemente alucinaba, o le veía forma a algo que no la tenía, y lejos de estar aterrada como cuenta la historia regularmente, estaba encantada con la simpática mancha que semejaba una cara, y de hecho invitaba a las vecinas a que viniesen a verla. Según los testigos, el rostro parecía ser el de Cristo, y decían que era un milagro. Pero otros decían que era un rostro femenino y simplemente le apodaron La Pava, un seudónimo común en España que prácticamente significa la chica. El alcalde de Belmes se enteró de lo sucedido y ordenó que no se destruyera esta nueva imagen. Mejor sería cortar el pedazo de suelo y estudiarlo. Al enterarse de este fenómeno, en el lugar se dieron cita muchos expertos en fenómenos sobrenaturales para buscar explicación.
El desafío principal, como se acostumbra en estas situaciones, era el de averiguar si estas apariciones eran reales o no eran más que un fraude. Ya de entrada, y perdón a los que están emocionados por un episodio paranormal, qué raro que tengan cemento para ponerle inmediatamente a la cocina. Pero ok, lo entiendo. Pero sabes que cuando estaba investigando este caso me acordé de que mis papás en la cocina que tenían antes tenían un recubrimiento ese que tiene como manchitas que asemeja como mármol, pero que es nada más Es como, le ponen un recubrimiento tipo de cal. sí, un laminado. Sí. Ujú. Y luego le ponen así tipo polvos, ¿no? Para hacer las manchitas. No, es otro tipo, pero es un laminado que tiene manchas. Y algún día, hace muchos años, de pronto estamos cenando y mi papá se da cuenta de que algunas de las manchas forman la cara de una niña y a unos centímetros de la cara de la niña está la cara de un demonio. Así, como te imaginas al diablo, así la misma cara. ¿Tú cómo sabes cómo me imagino al diablo, güey? Como la lotería. Pero tú sabes a qué me refiero con la imagen del diablo. Sí, nada más te estoy cagando. Yo sé. Bueno, lo vimos y la cara de la niña y cada persona que llegaba, mira, hay una cara aquí, la cara del diablo y así, ¿no? Unos meses después estoy viendo yo preparando algo, lejos, relativamente lejos de donde estaban esas caras, y me doy cuenta de que están las mismas a la misma distancia, era un patrón que se repetía. Entonces por toda la cocina, por todo lo que tenía ese pliego, estaban esas caras por todos lados. Qué miedo, güey. No, qué miedo, o sea, me refiero a que vemos caras en donde no las hay. Es lo mismo que hacemos cuando vemos las nubes. Ujú. Veo un dinosaurio, veo, no sé, todos vemos lo que queremos ver. Ujú. Bueno, todos vemos lo que nuestras creencias nos hacen ver. Ujú. Pero ella misma pensó en Cristo. Primero que cualquier otra cosa sobrenatural, pensó que era la cara de Cristo. Bueno, antes de seguir, hay que reconocer que sí son caras. A lo mejor hay manchas que te puedes encontrar en la cocina de mis papás, en una nube, en el suelo, que medio más o menos parecen caras, pero estas sí eran caras. Antes de que yo empezara a trabajar contigo, yo sí tenía esa esperanza de encontrar algo sobrenatural, siempre. Ujú. Y a todo le quería buscar. Pues yo era el que buscaba tres patas al gato, ¿no? Ujú. Yo quería buscar algo donde no lo había. Y sí, varias cosas que sí tienen explicación, yo los relacionaba con algo sobrenatural. Ujú. Ya no, porque hemos pasado por tantos guarrenazos que ya no tengo memoria. Ujú. Pero ella no ha trabajado contigo, güey. Entonces, ella es una persona de pueblo. No tengo nada en contra de las personas de pueblo. Yo viví en uno. Pero, pues sí entiendo que lo sobrenatural está muy fuerte allá. Sobre todo las creencias religiosas. Entonces, por eso vio a Cristo. Pero estamos de acuerdo que sí eran caras. Sí. No era una mancha que tenías que tener mucha imaginación. Tú lo ves y dices, es una cara. Sí. Ok. Y van a estar las fotos en la página por si tienen dudas. En fin, en febrero de 1972, el parapsicólogo Germán de Argumosa, bastante famoso en ese momento, viajó de Madrid a Belmez a investigar el caso. Y hasta hicieron sesiones de psicofonías en las que, entre comillas, se escuchaba la voz de un niño. Cabe destacar que María ya para este momento se autodescribía como medium, pero no estuvo presente en las sesiones. Estaba muy ocupada gritando desde el patio. No hay registro de que haya estado gritando desde el patio. No, pero Pues no estaba ella ahí. era un niño gritando. ¿Cuántas veces tenemos que dejar de grabar porque hay alguien aquí afuera gritando, pasa alguien vendiendo algo, no sé? Eso sí es cierto. Ahí sí no puedo debatir nada. Pero supuestamente había grabaciones. Luego en abril, Argumosa dijo que tenía evidencia histórica de que un gobernador de Granada, nacido en Belmez, había asesinado a 5 miembros de una familia que vivían en la localidad en los 1600. Aunque no sabía si vivían en donde ahora estaba la casa o solo cerca de ahí. Inmediatamente pensé, es España, 400 años, alguien debió haber matado a alguien cerca de ahí. No chingues. Es un argumento muy tonto. Y no tiene que ser España. Cualquier lugar del mundo poblado, Ujú. alguien tuvo que haber matado a alguien. Exacto. Pero
no en cualquier lugar del mundo aparecen estas caras siniestras y se escuchan voces de niños por todos lados. En México aparecen tortillas, por ejemplo. Eso es Jesucristo y la Virgen. No nos vayamos tan lejos. Hace una semana en Parral se quemó una camioneta y tenía en la caja pintado a Cristo y todo eso. Y lo único que sobrevivió al incendio fue la cara de Cristo. ¿Cómo explicas eso, escéptico? Ya creo. En fin, Argumosa pensaba que estos rostros eran producto de la energía psíquica liberada por María Gómez al hacer reacción con el hollín y la grasa de la cocina. Algo así como un poltergeist o un tulpa. Como un tulpa, yo creo. Bueno, no son una presencia realmente. Supongo que un poltergeist más o menos. Sí. En fin, se dice que cuando María estuvo enferma en el hospital, porque era una señora grande, las caras desaparecieron temporalmente, lo que soporta esta teoría. A mí me dice que simplemente no estaba ahí para pintarlas. Bueno, va. Pero esta no es la única teoría. También se llegó a pensar que la casa estaba construida sobre un cementerio, como cualquier escuela primaria en México o en el resto de Latinoamérica, ya que había una iglesia muy cerca. Eso es común. Si hay una iglesia cerca, antes enterraban a los muertos en el patio de la iglesia. Y supuestamente se encontraron restos humanos algunos metros bajo tierra cuando se excavó. Irónicamente, sin cráneos. Algunos reportes dataron estos restos a los años 1300. Volvemos a lo mismo. Si excavas 2-3 metros en España, Inglaterra, en el viejo mundo, vas a encontrar restos. Bueno, pero ¿dónde están los cráneos, güey? Vi una entrevista del alcalde de ese lugar, donde él mencionaba, ¿sabes qué? Estos huesos pertenecen a gente joven. Adolescentes de entre 13 y 14 años para abajo. O sea, niños. Eso explicaría por qué los niños se escuchaban en la psicofonía. Ok, relación muy forzada, pero ok. Desde entonces empezaron a aparecer más caras en distintas habitaciones de la casa. Luego, Argumosa pagó de su bolsillo para convertir uno de los cuartos en una cocina. Y como por arte de magia, más caras aparecieron en ese lugar. A ver, no sé ni por dónde empezar, pero no entiendo por qué su cabeza se fue a la idea de que se están apareciendo en la cocina, necesitamos otra cocina. ¿Tenían hambre las caras o qué onda? Güey, es una segunda cocina. Si tú fueras un parapsicólogo experimentadísimo en España, sabrías por qué hacer otra cocina. No tiene sentido. Tal vez el hollín de la estufa, ¿Era paranormal? el aceite, no paranormal, sino que se necesitara que el hollín cayera en el suelo y luego ya María psíquicamente reaccionara con el hollín. No tengo idea, no sé por qué no simplemente prendieron fuego en medio del cuarto, no sé. Porque sería una pendejada prender fuego en medio de un cuarto. Es mejor hacer una cocina. Claro. De hecho, las caras de Belmes fueron consideradas por el parapsicólogo alemán Hans Bender como el fenómeno sobrenatural más importante de Europa. Según él, cuando fue a estudiar el caso en compañía de Argumosa, sellaron el suelo de la cocina y no permitieron a nadie entrar en la casa por 3 días. Cuando volvieron a entrar, se dieron cuenta de que la cara presente en el suelo cuando sellaron el lugar había cambiado de posición. Ok. Convenientemente, no existe registro oficial de esto por parte de ninguno de ellos. Es que se equivocaron de cocina, güey. Estas dos personas tienen cámaras de fotografía, de video, tienen todo. Y esto que sería como lo más convincente a mi parecer, simplemente lo cuentan como una anécdota, como cualquier cosa que pasó. Era la prueba. Lo hicieron para probar específicamente y no tienen pruebas. ¿No lo registraron? ¿No? Estaban asustados, supongo. En el verano del 73, Argumosa, el parapsicólogo, afirmó que iba a visitar la cocina en presencia de un notario. De esta manera, comprobando que ninguna persona entraba en la cocina, cualquier variación en las caras
sería obra de una fuerza desconocida. Pero Argumosa hizo trampa. Un notario certificó que Argumosa ponía las marcas donde decía ver rostros, y que pasados unos meses los sellos permanecían, según él, sin alteración alguna. El truco consistía en que el sello no era propiedad del notario, sino de Argumosa, con lo que la prueba carece de cualquier validez. Esto no lo entendí muy bien, como que él ponía marcas donde estaba una cara y luego después se movía la misma cara. Entonces el notario pensaba que simplemente movía. Digamos que tú pones una marca a 1 metro de una pared y ahí hay una cara. Se va el notario porque no va a estar ahí un mes esperando que se mueva la cara. Y cuando regresa, ve la marca aparentemente en el mismo lugar, pero la cara se había movido, pero en realidad era la marca la que había movido a Argumosa a 1 metro 20, no sé, algo así. Y parece como que la cara se había movido. Sí, y aparte, Argumosa, bien inteligente, le dio un sello al notario, hecho por él mismo, para que el notario marcara dónde estaban las caras. Y unos sellos para impedir la entrada a la gente. Pero los sellos estaban hechos por Argumosa, entonces, pues eso se explica todo. Argumosa cambiaba los sellos a cada momento, pero el notario lo había usado, entonces él atañaba todo a que el notario había dado fe, cuando él tuvo acceso siempre y él tenía el sello. Ya para entonces, todo se comenzaba a caer a pedazos. Por ejemplo, en el libro Las caras de Belmes, Francisco Mañez y Javier Cabanilles, periodista del diario El Mundo, dijeron que los primeros rostros fueron pintados por María Gómez y sus familiares. Y luego los investigadores paranormales agregaron otros más. ¡No! Siempre se ha dicho que la ciencia no ha podido encontrar la explicación a las caras de Belmes, que más o menos es cierto, pero en realidad no se ha intentado. Lo más parecido a un análisis científico de una cara se hizo en 1975 por la Universidad Politécnica de Valencia. Ellos dijeron que el pedazo de suelo removido no tenía la cara fantasmal de un hombre, sino una huella de zapato número 39 que se quedó al pisar el cemento aún fresco. Y pueden ver la imagen en la página. La verdad, sí, al principio cuando lo ves dices, es una cara, entonces cuando te dicen que es un zapato, pues todo tiene sentido. Obviamente María siempre se negó a que se estudiara la pava, la primera imagen. De hecho, sigue tras de un cristal en la casa de la familia. Muchos creen que simplemente la pintó con algo, no se sabe con qué. Hubo otra prueba, no estoy muy seguro de si era una compañía privada o cierto instituto que se dedicaba a desarrollar cristales y materiales de construcción, y ellos no encontraron ningún tipo de residuo de nada, pero cuando les llevaron las muestras se las llevaron en una bolsa de azúcar. No tenía azúcar obviamente, pero una bolsa de azúcar no cumplía con ciertas normas de no contaminar algo, y nunca supieron si eran realmente muestras de una cara. Eran pedazos de piedra. Pero bueno, luego de la muerte de María, en el 2004, a sus 85 años, sus herederos cerraron la casa y la pusieron en venta por 600,000 euros. Para entonces ya nadie tenía interés en el caso y básicamente nadie visitó ni por curiosidad. Así que ahora la tienen como museo ocasional. Ahí está la clave. María, no sé si al inicio simplemente quiso llamar la atención y ya, tener atención, tener visitas. Se dice que en algún momento llegaron a visitar más de 10,000 personas en un día la casa. Y obviamente cobraban para entrar. Sí, de hecho el mismo alcalde mencionó en la entrevista que tuvieron que poner elementos de la Guardia Civil afuera de la casa de María, porque había gente que hasta arrancaba la puerta para entrar a ver las caras. Porque muchos pensaban que era o un milagro y otras personas pensaban que era algo que la muerte estaba rondando. Ok, pensemos que es la muerte. ¿Para qué quieres ir a ver las caras de la muerte? Por morboso, güey. Bueno, yo la verdad sí habría ido. Sí, a huevo. Sí. Pero no termina ahí.
Las caras se pusieron tristes por la falta de visitas y decidieron cambiarse a casa de una mujer que vivía cerca del domicilio. El mismo año que María murió, un investigador paranormal llamado Pedro Amorós compró esa casa por solo 80,000 euros y dijo haber encontrado nuevas caras dentro del domicilio que estaba solo a 200 metros de la casa de María, y cobraba 30 euros para entrar. Obviamente, eres un investigador paranormal, todos te van a creer. Pero se notaba a leguas, como ya nadie tenía interés en esa casa, nadie iba a pagar esos 30 euros para ir a verlos. ¿No? Y además, como él quería llamar la atención, quería solidificar su teoría, su lugar encantado, lo que tú quieras, llamó a un investigador para que él diera como fe de que eran caras que no tienen explicación, y obviamente fue descubierto como un fraude. Su error fue contactar a este investigador, que en el lugar comprobó que solamente se utilizó aceite y agua para marcar las figuras en el suelo. Ni un poquito de esfuerzo le puso a su inversión de 86,000 euros. La pobre señora, que no tenía nada que hacer, que tenía hollín y grasa, supongo, de cocina, pudo hacer un mejor trabajo que un investigador paranormal que quería llevar un fraude en el caso paranormal más grande de Europa en este tiempo. No conozco a este investigador, pero me imagino que es como un Trejo que piensa que todo el ¿Un mundo... Warren? Sí, piensa que todo el mundo le va a creer nada más porque sí. Y pues no, el atractivo era que nadie sabía cómo se hacían las caras, no se pueden limpiar. Aceite y agua no creo que sea muy difícil de limpiar. Pero en fin, nadie les hizo caso. Y ya después resulta, al parecer, la dueña de esta casa era sobrina de María. Así que la familia hizo negocio redondo alrededor de las caras. ¿Pero qué eran? ¿Qué eran estas caras? En el 2014, un investigador llamado José Javier Gracenea, doctor en ingeniería química, examinó muestras de las caras y dijo: sea lo que sea, esto no es pintura. Luego, Luis Salamancos, criminalista forense y director del Instituto Español de Criminalística Aplicada, intentó replicar el manchado con solventes, ácido clorhídrico y cloruro de plata, pero no pudo hacerlo. El cloruro de plata es importante porque siempre se pensó que esta era la forma. Básicamente reaccionaba con el cemento y por eso como que se quemaba la figura, pero según él no lo pudo replicar. Él al parecer es muy creíble, porque de hecho el gobierno le dio una medalla de méritos por alguna razón, no investigué por qué. Así que parece que tiene cierta Credibilidad. reputación, credibilidad, pero según él no lo pudo hacer. Aunque esto lo hizo al parecer para un programa de televisión que estaba haciendo un documental de las caras. Pero se sigue creyendo que se usó algún tipo de oxidante para hacer estas caras. Y según Ramos Parera, presidente en ese momento de la Sociedad Española de Parapsicología, la pava fue pintada y bajo infrarrojo eran claros los trazos de brocha sobre la imagen. La pava era la primer pintura, la que está todavía bajo cristal, está enmarcada básicamente. Es un pedazo de suelo en una mesa. Y no dejan que la investiguen, pero con infrarrojo básicamente poniéndole una luz enfrente, sin tocarla, se ven los brochazos. ¿Sabes qué es lo que pienso y que tal vez sea lo más triste de esta historia, Pepe? Que la primera cara que tenía los rasgos de bigote, que tenía los rasgos de una persona completa, haya sido la única cara que realmente existió. Pero llegó el hijo y lo tiró con un pico y le puso cemento encima. Cuando le contaron los vecinos dijeron: qué chingón, quiero verlo. Entonces intentaron replicarlas y no pudieron hacer más. No había pensado en eso. Tampoco tiene sentido. Pero supongo que dentro de toda la historia tendría el mayor sentido. No sé. Quién sabe, tal vez echaron a perder la única prueba sobre algo realmente paranormal que pasó, por miedo. Porque se supo que el hijo primero trató de limpiarlo con lejía. Ujú.
Y luego dijo, esto no puede estar pasando. Entonces le dio con un pico y se deshizo de lo que pudo haber sido una demostración de algo de otro mundo que se apareció en la cocina de María. Dejémoslo muy guardado en un cajoncito bajo 4 comillas muy grandotas de tal vez. Pero Pero podemos ponerlo con mayúsculas sobre guarrenazo. sí. Algo que me llamó mucho la atención, de lo que no hablamos, pero porque no hay como forma real de explicarlo en audio nada más, es que en un documental muy bueno, por cierto, véanlo, de Cuarto Milenio, es la temporada 10, el primer capítulo, de Las Caras de Belmes, muestran las imágenes que supuestamente cambiaban de forma, de tamaño, de lugar, y hay algunas comparaciones entre los años 70, 80, 90 y en el 2004, 2014, 2010. Hay dos principalmente que me llaman mucho la atención porque en los 90 está la figura de una mujer desnuda, tiene la cara con ciertos rasgos detallados, no es una cara así como una fotografía, pero sí tiene buena forma, digamos. Y esto fue en los 90. En el 2010 sale la misma imagen, pero es un dibujo muy sencillo. Parece como si alguien, después de que María murió en el 2004, que es cuando se ven las diferencias tan marcadas, alguien dijera, voy a volver a hacer las figuras que hizo, no sé, mi mamá o la señora de la casa, y son las mismas. No tengo la misma imaginación, no tengo la misma habilidad, pero son las mismas, créanme nada más. Entonces María pudo haber sido una Da Vinci que nunca tuvo la precisión que requería. No dibujaba tan bien, hay que dejarlo claro, pero sí tenía ciertos dotes artísticos, sea con su mente o sea con su mano, ya cada quien piensa lo que quiera, pero sí hay una diferencia muy marcada en cuanto muere María, muy marcada. Algo que me gustó mucho fue la imagen del supuesto diablito que se aparecía también. Había la cara de una mujer y enseguida había un diablito con sus cuernos y todo. Y también, o sea, se ve muy chingón si te pones a pensar de que si lo vieses en el piso, o sea, sí te saca un pedo o dos. Pero sí es cierto, después de que murió María ya ninguna de las caras o de las imágenes, porque no solo eran caras, ya eran bustos o cuerpos completos. La cara de Darwin. La cara de Darwin, que también la vamos a poner en la página. Es broma obviamente, pero una de las caras era un viejo, no me acuerdo exactamente cómo le pusieron, creo que el viejo nada más, porque cada una tenía su nombre. Y es la cara de Darwin. Alguien buscó la cara de Darwin y la dibujó en el suelo. ¿La buscaron en internet en ese tiempo? No, en una enciclopedia, algo así, o no sabían quién era, nada más vieron la imagen, la dibujó María y no se dio cuenta de que puso Darwin. Eso sí, las imágenes fueron sacadas de una imaginación enorme antes de que muriera María. Sí. Y ni siquiera para psicólogos experimentados, pongo mi sarcasmo grandísimo en experimentados después de parapsicólogos, pudieron replicar algo tan chido como lo que hizo María. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.